capítulo 13. Hemos llegado ya al capítulo 13. El tema, hermanos, que le vamos a poner a este capítulo es el anticristo. Ese es nuestro tema esta noche en el capítulo 13, el anticristo. Recuérdense que estamos en la sección número 4, ¿verdad? Hemos dividido el libro en 7 secciones, ¿verdad? El libro de Apocalipsis está dividido en 7 secciones y cada sección trata la misma historia, ¿verdad? Desde la primera venida del Señor hasta su retorno, hasta su regreso glorioso. Cada sección enfatiza diferentes aspectos del período de la era cristiana. Y en esta cuarta sección que comenzamos en el capítulo 12, abarca el capítulo 13 que vamos a estar viendo esta noche y termina en el capítulo 14. Entonces quiero que vean ahí, no sé qué Biblia tiene usted, pero vea en su Biblia los temas. Si usted tiene la Reina Valera, el capítulo 12 dice la mujer y el dragón. Luego el capítulo 13 dice las 2 bestias y el capítulo 14 dice el cántico de los 144,000, ¿verdad? Si no, pues si no tiene usted la Reina Valera, debe de ser un título más o menos parecido. Pero esta sección, hermanos, hablamos la semana pasada, comienza hablándonos del nacimiento del Mesías y le pusimos al capítulo 12 la apertura, ¿verdad? Del reino mesiánico, la apertura del reino mesiánico. Y el capítulo 12 comienza hablándonos del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Que vino de Israel. Israel, a través de la nación de Israel, Jesús vino a esta tierra, a este mundo. Y entonces hablamos ahí en el capítulo 12 que lo que caracteriza el reino, ¿verdad?, de Cristo, el reino del Mesías, como dijo el mismo Señor, que desde los días de Juan el Bautista, que anunció el advenimiento del Salvador, desde los días de Juan el Bautista, dijo el Señor, el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y los violentos lo arrebatan. Entonces, lo que caracteriza la era cristiana, ¿verdad? Con la apertura del reino de Cristo, del Mesías, que dijo también, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y conviértanse. Entonces, esta violencia, este conflicto, ¿verdad?, espiritual que caracteriza este tiempo que estamos viviendo es descrito en el capítulo 12 y termina el capítulo 12 hablando el último versículo, el versículo 17 del capítulo 12. Dice, entonces el dragón, que es Satanás, ¿verdad?, la serpiente antigua como vimos, dice, se llenó de ira contra la mujer. Eso estaba testificado, profetizado desde Génesis capítulo 3, ¿verdad?, que la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente iba a morder el calcañar. Entonces aquí está, dijéramos, el cumplimiento de esa profecía. Pero cuando Satanás no puede destruir la iglesia porque no le es permitido ni iba a poder, ¿verdad?, hacer, porque Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Pero sin embargo, como Él no puede destruir la iglesia, el diablo persiguió de una forma feroz a la iglesia durante los primeros 3 siglos, ¿verdad?, de la historia, los primeros 3 siglos hasta Constantino. La iglesia fue perseguida por el Imperio Romano en ciertos momentos con mayor ferocidad, pero durante esos 3 siglos la iglesia fue perseguida, pero no pudo ser destruida, sino que la iglesia avanzó, la iglesia creció, la iglesia se desarrolló, ¿verdad? Entonces, después encontramos esto que dice aquí, como no puede destruir a la mujer, no puede destruir la iglesia, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y en esa descendencia entramos nosotros, cada creyente, cada cristiano, ¿verdad?,
está sujeto al ataque demoníaco, al ataque del diablo, de Satanás, ¿verdad? Que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar de forma individual. Él entonces no puede destruir la iglesia de una forma corporativa, entonces él ataca la descendencia, cada creyente, ¿verdad? Dice, se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces eso caracteriza toda esta época, ¿verdad? Ese conflicto espiritual y esa guerra de Satanás contra el pueblo de Dios, contra cada cristiano, contra cada cristiana. Entonces el capítulo 13, hermano, dijéramos que viene a ser como la consumación, el clímax de ese conflicto espiritual, de esa guerra contra la iglesia, contra los santos. El capítulo 13, que es el que vamos a ver ahorita. Pero el capítulo 14, si ustedes miran el capítulo 14, después miré, dice, y aquí el Cordero estaba en pie. Ya el capítulo 14, que vamos a ver la otra semana, si el Señor lo permite, nos habla de la segunda venida de Cristo. El capítulo 12 comienza hablándonos de la primera venida. El capítulo 14 termina hablando de la segunda venida de Cristo. Habla de los sellados, del pueblo de Dios, del Cordero y de su pueblo. Y termina el capítulo 14, si ustedes ven, hablando de la siega. La tierra, dice, es cegada en el versículo 14 hasta el final. Termina con la venida del Señor y la cosecha, la siega de los buenos y de los malos, de ambas cosas, como vamos a estar viendo. Pero entonces, centrémonos en el capítulo 13. En el capítulo 13. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a leerlo en tres partes, este capítulo 13. No lo vamos a leer de una vez o de un solo. Vamos a leer versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cuerpo, dice, 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia de 10 cabezas, ¿verdad? De 10 cuernos y que tenía este nombre blasfemo. Dice versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida, dice, mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, en este capítulo, hermanos, encontramos, si usted mira el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Aquella primera subía del mar, esta segunda sube de la tierra. Entonces tenemos, como hablamos en la introducción de esta segunda parte del libro, dijimos que aquí se comienza a identificar a la falsa Trinidad. Entonces está el dragón, Satanás, la serpiente antigua, está la primera bestia representada por el anticristo, y está la segunda bestia, como vamos a ver, que representa al falso profeta. Entonces tenemos la Trinidad satánica, la Trinidad falsa, ¿verdad? Él es el usurpador, el imitador, el mentiroso, y el Satanás siempre trata de imitar a Dios, siempre quiere usurpar a Dios. Entonces tenemos aquí el anticristo como la figura central, pero está Satanás el dragón y está esta otra bestia que es el falso profeta. Pero antes de entrar más de lleno al capítulo, quiero que leamos unos versículos aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18.
Y hablemos, antes de hablar de la persona del anticristo, como un personaje, ¿verdad? Totalmente identificable, hablemos de lo que son los anticristos, que el mismo apóstol Juan nos habla aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 18 y 19. Antes de pensar en el anticristo, debemos considerar los anticristos para no caer, hermanos, fácilmente en especulaciones o en comprensiones equivocadas, ¿verdad? Tratando de identificar quién es el anticristo, como muchos lo han tratado de hacer y se han equivocado una y otra y otra y otra vez, diciendo el anticristo es fulano de tal, el anticristo es sutano de tal, el anticristo es el otro, el anticristo es aquí. Bueno, casi todos los gobernantes que aparecen dicen que son el anticristo, ¿verdad? Algún profeta dice que es el anticristo. Entonces, pero no debemos de cometer ese error, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, dice, ya es el último tiempo. ¿Cuándo comenzó el último tiempo? En el Pentecostés, ¿verdad? Cuando en el cumplimiento de la profecía de Joel, ya es el último tiempo. Nosotros vivimos en el último tiempo. Juan escribió su carta ya por el año 70 más o menos. Entonces dice, ya estamos en el último tiempo, dice Juan, en el año 70. Ahora estamos ya en el siglo XXI. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? Hablando en términos futuros, el anticristo viene, dice. Así ahora han surgido, dice, ¿cuántos anticristos? Muchos anticristos. Ya para el año 70, Juan dice, han venido muchos anticristos ya porque es el último tiempo, ¿verdad? Dice, por esto conocemos que es el último tiempo, precisamente por estas apariciones, por estas manifestaciones. Dice, y estos anticristos, dice, salieron de nosotros, o sea, de la iglesia, pero no eran de nosotros, dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aquí vemos algunas características que quisiera enumerarlas así rápidamente, características acerca de los anticristos. Los anticristos, características. Número 1 dice que los anticristos son ¿cuántos, hermanos? Muchos, dice, son muchos, ¿verdad? Ahora, los anticristos son personas, son individuos que son, dijéramos, identificables y son señalables, dijéramos. Son personas y son, dijéramos también, manifestaciones satánicas, manifestaciones de Satanás a través de personas. Son los anticristos, son personas, son hombres especialmente, son personas que manifiestan ciertas características de Satanás. Amén, hermano. Entonces, Juan dice en el capítulo 4 ahí de la primera carta, en el versículo 3, dice, todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual dice, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, estos anticristos, dijéramos, tienen características cristianas. Tienen características cristianas, salieron de nosotros, estaban en la iglesia. De alguna manera se relacionaban con la iglesia del Señor Jesucristo. Y pudiéramos decir, como dicen algunos pasajes, entonces son personajes que tienen apariencia de piedad. Son personajes que de alguna forma
dijéramos, manifiestan o pretenden manifestar ciertas características del Cordero de Dios. Como Pablo le dice a Timoteo, tendrán, les dijo, hablando de esos hombres que iban a aparecer al final de los tiempos, dijo que iban a ser engañadores. ¿Se recuerdan, hermanos? En la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 5, Pablo dice que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Se hacen pasar como creyentes, como líderes quizás, están en medio de la iglesia, se relacionan de alguna manera con la iglesia, pero salen de la iglesia porque sus vidas testifican de su falsedad, sus prácticas, su testimonio no concuerdan con el testimonio de Dios. Judas también habló, ¿verdad?, un poco de estos hombres y dijo, yo les decía, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, son burladores que andarán según sus malvados deseos. Y pudiéramos leer otros versículos más. Jesús habló también de los anticristos en Mateo capítulo 24, versículo 5. Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, el anticristo son manifestaciones de este tipo en medio de la iglesia, pero que salen de la iglesia porque no pueden permanecer en la verdad, porque son mentirosos. Y más tarde o más temprano son descubiertos como engañadores, como falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos, que son manifestados por obra de Satanás. Entonces, todos los anticristos están asociados con la apostasía, ¿verdad? Con la negación de Cristo, por eso son anticristo, porque al final niegan a Cristo, ¿verdad? Y Judas fue el precursor de los anticristos, el hijo de perdición, como también se le llama a estos personajes. Entonces, Pablo también le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, los anticristos, hermanos, son muchos. Y pudiéramos hablar de muchos personajes a través de la historia que manifestaron estas características, unos más que otros, pero han salido muchos, ya dice Juan, para el año 70, él se atreve a decir que habían salido muchos anticristos. Entonces eso no es novedad. En nuestros días hay muchos anticristos y la gente los sigue y engañan a la gente. Y eso es lo que debe de pasar según lo que acabamos de leer. Ahora, con ese preámbulo, vamos ahí al capítulo 13, hermanos, a los primeros 2 versículos donde se identifica la primera bestia. Esta bestia dice que sube del mar y que tiene, dice, 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, cuando describe a la bestia en el capítulo 2, hermanos, dice que parece leopardo, parece oso, parece león, tiene cualidades o parte de estos animales. Entonces, cuando leemos este versículo, hermano, o sea, no es algo nuevo en las Escrituras, no es algo nuevo, ¿verdad? Esta bestia que aparece aquí, Juan, que Juan ve, que el Señor le muestra a Juan, no es primera vez que aparece algo similar a esto. Pero si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, deje ahí una ceñita, vamos rápido al libro de Daniel, capítulo 7. Usted puede leer después todo el libro de Daniel, todos estos capítulos, pero vamos a leer del capítulo 7, versículos 3 al 8. 3 al 8. Acuérdese, Daniel tiene esta visión, este sueño, y dice que él vio
versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, dice, que subían ¿de dónde? Del mismo lugar donde lo vio Juan, del mismo lugar del mar. El mar simboliza, algunos dicen el abismo, el infierno, otros dicen y simboliza las naciones, pero como sea, esa bestia viene de las naciones y esa bestia viene del infierno también, las dos cosas. Pero dice el versículo 4, la primera bestia era como león, dice, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, dice, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, al leer el libro de Daniel sabemos que esa bestia representaba ¿a quién? A Babilonia, ¿verdad? El imperio babilónico en los días de Daniel. Esa bestia representó el imperio babilónico. El versículo 5 dice, la otra bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra, dice, semejante a un leopardo. De la segunda bestia sabemos, por lo que dice Daniel aquí en el libro, que el oso representó al imperio medo-persa, ¿verdad? Que conquistó al imperio babilónico, que vino después del imperio babilónico. Y luego el leopardo, dice, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y esa bestia, ese leopardo representaba el imperio griego, ¿verdad? El imperio griego, que ya son imperios pasados. Hoy nosotros, al ver hacia atrás la historia, leer el libro de Daniel, podemos decir que cada uno de estos animales representó un imperio mundial en aquella época. Versículo 7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Dice que era espantosa y terrible. En otras palabras, era una bestia indescriptible que dijéramos es el símil, el paralelo a la bestia que Juan ve. A la bestia que Juan ve, que acabamos de leer de ella. Dice, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, dice. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía ¿cuántos cuernos? Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. Versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, y ahí va a hablar del reino mesiánico que va a venir y que vamos a ver en el capítulo 14. Entonces, la bestia que Juan mira y describe es la misma bestia, dijéramos, que Daniel habló, ¿verdad? Tenía la misma cantidad de cuernos y vemos las mismas características de león, de oso, de leopardo. Entonces, esta bestia que Juan, si regresamos hermanos si regresamos ahí al Apocalipsis, esta bestia que Juan describe aquí, sin lugar a dudas, representa a un imperio mundial. Representa al imperio, a un imperio mundial. Esa cuarta bestia, dicen algunos, y se puede corroborar, es Roma, dicen algunos, ¿verdad? Fue el imperio que vino después del griego, ¿verdad? Los romanos. Y dicen algunos, la forma del imperio romano hasta el día de hoy permanece, muchas de las cosas del imperio romano, que va a volver a tomar como vida
probablemente sí, así sea, pero el punto es que esta bestia representa a un imperio mundial que se va a manifestar en el futuro. Un imperio, un emperador que va a ser el anticristo. Ese cuerno, ¿verdad? Pequeño, que como lo describe Daniel, y aquí Juan lo describe de otra manera, porque dice el versículo 3, vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Y mire, el versículo 5 lo describe igual como lo describió Daniel. Dice, también se le dio, ¿qué se le dio, hermano? Boca. Por eso hay que tener cuidado con ¿qué, hermano? Con la boca, con la lengua, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las bocas y con las lenguas. ¿Quién inflama la lengua, dice Santiago? El mismo infierno. Hay que tener cuidado con la lengua, primero con la de nosotros mismos y después con los que están alrededor. Amén, hermano. Consejo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las lenguas, no con las lenguas del espíritu, sino no con los lenguajes, sino con la lengua, ¿verdad? Con este órgano que enciende grandes incendios, dice, grandes bosques, consume la lengua. Es un mundo de maldad, dice, que es inflamado por el mismo infierno. La lengua hay que tenerla lo más controlada posible. Dice que las grandes bestias se pueden domar, los barcos son manejados, los grandes navíos por pequeños timones, pero la lengua, dice, no se puede dominar. Dice que el que la domina, ese es un hombre, una mujer madura, un hombre maduro, alguien que domina su pequeño órgano llamado lengua. Mire, tiene lengua, hermano, mire, yo tengo, Tiene lengua, sí, ¿verdad? Tenemos lengüita todos, hermano. Hay que tener cuidado con la lengua. Entonces se le dio boca, dice, que hablaba grandes cosas y blasfemia. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado, como dice el proverbio, que otros te alaben, que los extraños te alaben, pero tú no te alabes a ti mismo. Cuando alguien se alaba a sí mismo y habla solo de sí mismo y solo su tema es el mismo, eso hay que tenerle cuidado. Amén, hermanos. El que habla mucho de sí mismo y se preocupa mucho de sí mismo, hay que tener cuidado. Esas son manifestaciones del mismo diablo, es el mismo infierno. Entonces, hablaba, dice, grandes cosas y blasfemias. O sea, hablaba cosas contra Dios, grandes cosas contra Dios, hablando en contra del nombre de Dios, denigrando a la persona de nuestro Dios. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, o sea, para denigrar el nombre de Dios, de su tabernáculo, o sea, del cielo, de la iglesia y de los que moran en el cielo. Entonces, el tema principal del diablo, del anticristo, porque estamos hablando aquí ya del personaje del anticristo, que va a ser un rey, un emperador, el que va a dominar, va a ser el rey, el líder, el presidente o el emperador, como le llamemos, de este reino mundial, que va a ser tan abarcador, que tiene todas las características de todos estos imperios que han existido en la historia de la humanidad. Es un imperio que va a abarcar todo el mundo.
Se le va a dar autoridad sobre todas las naciones, sobre todo el mundo, y va a ser dirigido por el anticristo. No importa cómo se llame. No necesitamos saber ahorita quién va a ser, ni cómo se llama, ni de qué país va a ser, pero tenemos claramente cómo se va a comportar y por obra de quién aparece este gobernante mundial. Es por obra de Satanás. Él le da su autoridad y su dominio. Entonces no importa cómo se llame, ni si va a estar allá por Europa o aquí por Norteamérica o allá por Asia o allá por Rusia, no importa tanto eso, sino que lo que importa es que este hombre va a aparecer y él va a dominar este imperio que va a controlar el mundo entero. Al final de los tiempos, y dijéramos que este gobierno mundial, esta coalición, ¿verdad?, de países, de naciones, y que va a ser ese imperio mundial, va a aparecer, hermanos, cuando aparezca, estamos entrando a lo que es la gran tribulación, ¿verdad? Estamos aquí en la gran tribulación, en el capítulo 13. Entonces, dice, vamos a leer, vamos a terminar de leer aquí hasta el versículo 10. Dice, versículo 7, ¿verdad? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, es lo que nuestro tema anterior. Pero ya está hablando del personaje del anticristo, de este gobernante mundial. Dice, hace guerra contra los santos. ¿Y qué se le va a permitir, hermano? Vencerlo. Ya hablamos un poco de eso antes, ¿verdad? Los va a vencer. O sea, va a martirizar, va a asesinar o va a mandar a la hoguera o al patíbulo, a donde sea. Pero este gobernante, este reino, va a perseguir a los creyentes, a la iglesia. Y los va a vencer, dice. Va a hacer guerra contra los santos. Los santos son los hermanos, somos nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que hemos lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero, que hemos creído en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dice, y vencerlos, o sea, los va a matar a los cristianos. Eso ha pasado a través de toda la historia. Hoy mismo muchos cristianos, como decía alguien un día de estos, la iglesia cristiana ortodoxa son los que están poniendo los mártires. Todos los días mueren cristianos allá en el oriente, ¿verdad? En las manos de ISIS, en las manos de Al Qaeda y en las manos de todos estos, de estos grupos, ¿cómo se llama? Que son totalitarios en su manera de pensar y persiguen y matan a los cristianos, pero esto va a tener características globales en la gran, y por eso le llamamos la gran tribulación, porque eso que está pasando allá en un país o en dos países va a tener características globales en la gran tribulación. Entonces se le permite hacer guerra, dice, y vencerlos. También dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo que estamos diciendo. Toda tribu, lengua y nación. Acuérdese que el diablo quiere hacer lo mismo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Él también quiere todas las lenguas, todas las tribus y todas las naciones para Él. Versículo 8, porque Él quiere la adoración para Él. Él es el impostor. Él se pone en el lugar de Dios, en lugar de Cristo, por eso es el anticristo. Y todo el que se pone en vez de Cristo es el anticristo o es el espíritu del anticristo. A veces nosotros mismos actuamos como anticristo, hermano. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los moradores de la tierra, con excepción de aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque esos son del Cordero, ¿verdad? Versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga.
Este versículo, hermanos, en esta traducción, debería este versículo decir como leímos en las iglesias, ¿verdad? Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero como algunos, de una forma, dijéramos, prejuiciosa, ya según su interpretación, ya la iglesia no debería de estar aquí, entonces ya no le agregan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en la iglesia, los santos van a estar ahí y van a ser perseguidos por la bestia. Entonces dice, versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hoy escuchábamos con Lídice la serie esta sobre la reforma en el sitio de la hermana Nancy, ¿verdad? La hermana Nancy del Ministerio Mujer Verdadera. Y entonces ellos estaban hablando un poco de la historia y de los mártires, ¿verdad? De cómo la iglesia fue perseguida, cómo la misma iglesia católica, ¿verdad? La famosa Inquisición y cómo muchos cristianos murieron en las manos de la misma iglesia católica, ¿verdad? A través de estas persecuciones. Y entonces ellos estaban, era como un diálogo que estaban haciendo, y entonces hablaban de cómo el Señor, ¿verdad? A la hora, aquellos creyentes que les toca enfrentar el martirio, les toca enfrentar como dice, termina aquí el versículo, aquí está, dice, la paciencia y la fe de los santos, decían ellos, cómo Dios les va a dar gracia, como si nos tocara. No es algo que debiéramos ni siquiera buscar, no, eso es cosa de Dios, pero si nos llegara a tocar a alguno de nosotros, enfrentar el martirio, decían ellos, Dios nos va a dar la gracia en ese momento. Y por eso dice aquí está la paciencia de los santos, la fe de los santos, porque enfrentan la persecución y enfrentan el martirio de la bestia, esperando en Dios y confiando en Dios. Y hablaban de cómo los cristianos, ¿verdad? Y lo hemos visto en las películas, cómo fueron a la estaca, cómo fueron a la hoguera, cómo fueron al circo romano a ser comidos por los leones, a ser devorados por las bestias, cómo los cristianos fueron cantando, cómo ellos enfrentaron estas situaciones y Dios les dio gracia. Y dice aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, hermanos, tenemos aquí entonces el anticristo, en estos versículos sus acciones, ya dijimos, abre su boca con blasfemia contra Dios. Se le da autoridad para hablar contra Dios, contra la iglesia, contra el cielo. Hace guerra contra los santos y los vence. Los cristianos van a ser martirizados. Como dice Daniel capítulo 7, versículo 25, también hablando de esto mismo, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y se le da autoridad sobre los pueblos y sobre lenguas. Es un poder mundial, ¿verdad? Las naciones bajo Satanás, el falso reino, el reino satánico que le ofreció al mismo Señor Jesús allá en Mateo capítulo 4, cuando fue tentado por Satanás. El diablo le dijo al Señor, lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, dijéramos, la sed, es el deseo de poder y de dominio,
pero en el fondo es tener el reconocimiento para él mismo y robarle a Dios, el único que merece la gloria y la honra y el poder. Él quiere robarle a Cristo la gloria que a él le corresponde, y entonces el Señor permite esto. Quiero que leamos este pasaje que nos amplía todo esto en la segunda carta a Tesalonicenses, ¿verdad? El Señor permite, hermanos, va a permitir esta manifestación. Los poderes del mundo, imagínense, unificados. El sueño de Hitler, el sueño de Napoleón, el sueño de muchos hombres, de muchos emperadores a través de la historia. Al final de la historia humana, el Señor va a permitir que esto se lleve a cabo. Un imperio mundial, un imperio que va a tener control sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, bajo este personaje que es el anticristo. Entonces mire cómo Pablo lo describe aquí en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a ver cosas muy parecidas a las que ya leímos y dijimos, y algunas cositas más. Leamos desde el versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque habían venido algunos que equivocadamente le estaban enseñando a los tesalonicenses. Por eso es cuando usted lee las cartas a los tesalonicenses, algunos, y eso ha pasado aquí en Santa Ana, ha pasado en muchos lugares del mundo y en diferentes momentos de la historia. Pero yo he conocido hermanos aquí que hasta vendieron sus propiedades porque alguien les dijo que ya Cristo venía en agosto de tal año, ¿verdad? Que Cristo venía el año 90 y no sé cuánto. Y así, entonces eso estaba pasando en Tesalónica. Después que Pablo plantó la iglesia con Timoteo y Sila, se fue, vinieron otros enseñando mal lo que es la escatología, y entonces le venían diciendo: ya mañana viene Cristo. Mañana viene y tenés que hacer ciertas cosas para irte con Él, para no quedarte. Eso es lo que enseñaban estos falsos maestros. Tenés que, ese día tenés que portarte bien desde la mañana, ¿ves? Si no te quedás, algo así, hermano. Entonces, pero Pablo le dice: no se conturben, le dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo había hablado de la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia debe de ser de que el Señor viene en cualquier momento. Pero hay cosas, dice Pablo en el versículo 3, que tienen que ocurrir antes de que el Señor aparezca. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que estamos hablando, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, este hombre que estamos hablando. Tiene que manifestarse este hombre, la apostasía en su máxima expresión, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es un impostor que viene a quererle quitar el trono al Señor, el culto al Señor. Tanto dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está hablando Pablo aquí, lo más probable es, y que estaba hablando, debemos entenderlo, del templo en Jerusalén, ¿verdad? Y que el anticristo se va a sentar allá en el trono, en el lugar de Dios.
Pero dice el versículo 5, no os acordáis, dice, que cuando yo estaba todavía con ustedes, os decía esto. Y ahora dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, el hijo del diablo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es lo que vamos a ver en el capítulo 14. Y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como acabamos de leer. Dice, y este inicuo, este hijo de mentira, este hombre de perdición, se va a manifestar, va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que fueran salvos. El Señor va a hacerlo así. Va a permitir esta manifestación satánica para que quede en evidencia los que no han creído. Y ya vamos a terminar leyendo el capítulo. Por esto dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces terminemos, hermanos, leyendo el capítulo 13 y veamos lo último, que es, si lo pone, hermano, el siguiente, lo último, el otro, el falso profeta, ¿verdad? La otra bestia. Si leemos los últimos del versículo 11 en adelante. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, tenía apariencia de cordero, pero en realidad era ¿qué? Por dentro era dragón. Es el falso profeta. El verdadero profeta es un cordero, pero el falso profeta solo tiene la apariencia, pero cuando habla, ahí se le sale, ¿verdad? Como dicen, ahí se sale de donde eres, dice. ¿Ah? Hablamos con la J, los jantanecos, ¿verdad, hermano? Ah, le dicen a uno, usted es de Jantana, ¿verdad? Le dicen. Entonces, dice, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, dice. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es de los mismos, ¿verdad? Pero es otra bestia. Versículo 13, también hace grandes señales, que leímos de esto ahorita en Tesalonicenses y leímos un poco de esto en el libro de Daniel. También dice, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Tiene que ver con el mismo personaje, pero es otro elemento satánico, es el falso profeta. Dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, 666. Entonces, terminemos, hermanos, estos últimos minutos
hablando del falso profeta. Parecía un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, dijéramos que esta segunda parte, hermanos, pudiéramos decir que tiene que ver con la segunda parte de la gran tribulación. Y no vamos a entrar en mucho detalle porque ya no tenemos mucho tiempo, pero hermanos, esta bestia representa la falsa religión, el falso profeta, la falsa religión. Aquí, en ese momento, hermano, en la primera parte, en la primera bestia, representa más que todo el poder político y militar, ¿verdad? Las naciones, el reino de las naciones. El diablo, a través de su hijo, el anticristo, el hijo de inicuo, el hijo de perdición, controla el poder militar y el poder político del mundo entero. Amén, hermano. Pero en esta segunda parte, él acumula mayor poder. Y entonces en esta segunda parte, él acumula al poder político y militar, acumula el poder religioso, el poder cultural, el poder ideológico, lo controla, el poder religioso. Entonces aquí, hermanos, se introduce el aspecto, dijéramos, espiritual, propiamente dicho. La religión, el culto, la adoración. Aquí ya el diablo se desenmascara totalmente y claramente vemos que él quiere ser adorado, ser él adorado. Como en los días de Daniel, ¿verdad? Hay una imagen ahí que quisiera que pusiera el hermano. Cuando en los días de Daniel se recuerdan. Eso es lo que dice aquí. Entonces, es la actuación de la falsa religión, como ocurrió en la Edad Media. El poder político, el poder religioso se unen para ejercer la autoridad y control total sobre los pueblos. Desaparece el principio evangélico que traemos desde la reforma de la separación del Estado y la iglesia. Aquí el Estado y la iglesia se unen, la iglesia falsa, la religión falsa, ¿verdad? Entonces leímos a favor de la primera bestia. La falsa iglesia ejerce toda autoridad, la autoridad de la primera bestia, o sea, es un gobierno ya religioso, político, militar. Ya el gobierno hay un elemento religioso, así como los países del Medio Oriente hoy día, ¿verdad? O como la iglesia dominó en la Edad Media, era el papa el que dominaba, el que gobernaba, ¿verdad? Era la religión la que mandaba. Así va a ser esto al final, ya en la última parte de la gran tribulación. Entonces, por eso dice, se le da lugar a que haga grandes señales en el cielo. O sea, hay un elemento espiritual, religioso, y establece el culto a la bestia en el versículo 14, ¿verdad? Que leímos, el culto a la bestia. Jesús dijo en Mateo 24, hermano, versículo 15, dijo, por tanto, dijo él, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces dijo, huyan, porque el tiempo ha llegado, el tiempo último final ha llegado. Cuando el anticristo, a través de este gobierno mundial religioso, entonces une todos los poderes estos en uno solo para tener dominio y control total de los pueblos, de las personas, de todas las naciones, y él exigir la adoración para él mismo. La abominación, él se va a poner en el lugar de Dios. Eso es lo que se le llama la abominación desoladora. La bestia se pone en el lugar de Dios. Entonces termina diciendo, hermanos, hablando en el versículo 15 al 18, este capítulo, de la marca de la bestia. Entonces, esta marca, hermanos, esta marca, igual como decíamos antes, el asunto, ¿verdad? Se han escrito libros, un montón de libros acerca de la marca de la bestia. Entonces algunos dicen que
que va a ser un microchip, ¿verdad? Que nos van a meter en la frente o se los van a meter a los del anticristo. Algunos dicen eso. Otros dicen que ya está la tecnología, ¿verdad? Y salen ahí documentales y cosas que un microchip para controlar. O puede ser que sea un tatuaje, ¿verdad? Y nos tatúen el 666 aquí a todos, hermano. O puede ser que sea una marca aquí. O puede ser que sea un carnet. No importa cómo sea, eso no es lo importante. Lo importante es que va a ser un sistema a través del cual el anticristo, este gobierno mundial, va a tener control de cada individuo, de cada persona. Va a estar cada persona marcada, así como marcan las reses, ¿verdad? Con un fierro, así cada ser humano va a ser marcado. Pero no importa si es un microchip, si esto pasa dentro de 1000 años, imagínense la tecnología que pueda haber dentro de 1000 años. O sea, no, eso no es lo importante. ¿Cómo va a ser la marca? El asunto es el sistema. Es un sistema mundial de comercio y de control político y religioso total, donde este es la marca de la bestia, es el clímax de todo de todo el pasaje, es la culminación de la manifestación de la bestia, del dragón. Dijéramos, este sistema de esta marca es la obra maestra, es el pensamiento, es la idea magnífica para que los problemas de la humanidad se solucionen y haya control y se pueda racionar y se pueda controlar todo de una forma magnífica. Y todos los problemas supuestamente del mundo se van a resolver a través de este sistema. Pero hermanos, este sistema, a través de esta marca, el asunto es que es un control totalitario, ¿verdad? Político, militar, social, religioso y económico. Es un control totalitario. En nuestros días, una buena ilustración de esto han sido el sistema comunista. Los comunistas marcan a la gente, ¿verdad? Usted ve en Cuba, ve en Venezuela y ve en la ex Unión Soviética, en los países europeos del norte que estuvieron bajo la bota comunista y la gente tenía un carnet, ¿verdad? Y sin ese carnet no le dan su ración. Tiene que ir a hacer cola, ¿verdad? Y tiene que presentar su carnet. Y si alguien no tiene su carnet, está excluido, no va a comer, pues. Es un sistema totalitario, es una imposición, un control absoluto, una dominación. Es un plan de dominación perfecto. Es la señal final del imperio satánico, es la marca del anticristo. Entonces, la visualización, hermanos, de Juan, porque él lo que está describiendo es un bloqueo económico total a cada persona. Es prueba, eso que él describe, hermano, es algo que nunca había pasado hasta los días de Juan, y eso es prueba de que la visión de Juan era para el futuro. Nosotros podemos entender ya mejor lo que es un bloqueo económico, ¿verdad? Y dejar a la gente sin pan. Si no estás de acuerdo con nuestras ideas, con nuestro sistema, estás excluido, te vas a morir de hambre. ¿Verdad? Esa es la idea de esto. Esta es la idea. Entonces, hermanos, el comunismo fue un sistema, ha sido un sistema de control económico, ¿verdad? Y a través del hambre dominar a las personas. Porque cada quien no puede buscar el pan por sí mismo, sino depende del sistema. Eso es una manifestación de esto. Pero entonces va a ser algo perfecto y mundial. Entonces, hermanos, no solo el comunismo, pero quiero terminar con esto, el mismo capitalismo. Podemos identificarlo también como un sistema económico idolátrico. Y hoy día muchos cristianos estamos o hemos estado o están a través del consumismo, hermano, practicando una forma de idolatría.
Estamos endeudados hasta saber hasta dónde. Los cristianos. Eso es idolatría. Y eso es lo que busca el sistema. Este sistema, al final, es el mismo espíritu de este siglo, cuyo Dios es Mamón, el Dios dinero. Y es oprimir, controlar a la gente bajo el sistema económico. Entonces, hermanos, son formas de idolatría. Entonces, porque le hemos dado aún a veces los cristianos prioridad a la búsqueda del poder económico, de sentirnos seguros y satisfechos con lo que tenemos, con lo que podemos comprar, con lo que podemos adquirir. Y cuando no tenemos lo que queremos, lo que deseamos, entonces nos desesperamos y pasan tantas cosas. Es el número de hombre, el número de la bestia. Es adoración a la bestia. Es la implementación del culto falso. En los días de Juan era el culto al emperador. Va a ser lo mismo en el futuro. El culto al anticristo, el culto al emperador de ese momento. La bestia, hermanos, impondrá esta ideología y la homogénea y marcará a cada persona de esta manera. Entonces, hermanos, pero quiero terminar leyendo el versículo 14 del capítulo 17. Mire lo que dice capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Dice, esto es lo que vamos a ver en el capítulo 14 después, pero veamos aquí 17, 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, y con esto quiero terminar, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, de esos queremos ser, ¿verdad? De eso debe de ser usted y debo de ser yo. Elegidos, llamados, elegidos y fieles. En los días de Daniel, si pone la imagen, hermano, en los días de Daniel, ¿verdad? Cuando se tocaba la cítara, se tocaba la flauta, se tocaba la música allá en Babilonia. Entonces toda la gente, por orden de Nabucodonosor, el emperador babilónico, toda la gente tenía que adorar la imagen. Así va a ser al final, ¿verdad? Un sistema que obligue, pero como en Babilonia, hermano, hubieron tres, ¿verdad? Los amigos de Daniel, que no se doblegaron ante la imagen. Hermanos, que así hoy día, hermano. Como Juan le dijo al final de su primera carta, hijitos, guárdense de los ídolos. Hermanos, que el Señor nos guarde nuestros corazones, que nuestra adoración sea solamente para nuestro Señor, a nadie más. Como dijo el Señor, cuando el diablo le dijo que le iba a dar todos los reinos y que lo adorara, le dijo, no, le dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién vamos a servir, hermano? Al Señor. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor esta noche. Gracias, Jesús. Vamos a orar, hermanos. Oremos un momento. Tengamos un momento de oración.